Muy buenos días, bienvenidos a Leonoticias, a uno de nuestros habituales foros y encuentros. En esta ocasión, bueno, yo creo que con un tema muy de actualidad, ¿no? De cómo dar el salto al mercado y al negocio internacional. Y para ello, en esta cita, yo creo que contamos con ponentes de lujo. Ahí está Isabel Clavero, responsable de la Dirección Territorial de Comercio de ICES de Castilla y León. Isabel, muchas gracias por acompañarnos. A vosotros por la invitación. Juan José Fuentes Saiz de Bustamante, responsable Comes de BBVA en España. Juanjo, muy buenas, encantado, un placer. Buenos días, igualmente. José Silva Herreros, CEO de la herramienta industrial. Hemos estado conversando en el prólogo. Encantado, bienvenido. Muchas gracias, igualmente. Y Héctor Rubio Fidalgo, CEO de Integra Media Group. Y bueno, también antes nos hemos saludado. Un placer que nos acompañes en esta ocasión. El placer es mío. Buenos días a todos y muchas gracias por la invitación. Bueno, comentábamos en la antesala que este tipo de encuentros, si algo pretendemos siempre desde Leonoticias es aportar, crear, no tanto un estado de opinión, sino como valoraciones de situación y en nuestra idea de generar luz, de generar en la medida de posible actividad y de crear conocimiento, ¿no? Más en un tema de actualidad, como el salto al negocio internacional. Todos los que estamos aquí, todos los que nos ven son conscientes de cómo nos han cambiado las cosas en muy poco tiempo, la capacidad de mirar al exterior que va en aumento y se ha multiplicado también con la pandemia, las posibilidades que se abren para los negocios en este sentido y la necesidad de no ir en solitario, que quizá eso pudiera ser como muy atrevido, y sí de ir pues acompañado y de tener los mejores socios en un viaje a veces tan complejo como el que se plantea. Sí quería abrir una cuestión general sobre la importancia del mercado exterior como elemento de desarrollo y me gustaría empezar por Isabel. Isabel Clavero, ICES, háblanos de la importancia de este mercado exterior como elemento de desarrollo. Pues bueno, gracias, reitero las gracias por la invitación. A ver, está claro que la exportación, o más bien, no solamente la exportación, la presencia en mercados internacionales es fundamental en muchos casos para la supervivencia de las propias empresas. Desde luego creemos que es fundamental para la competitividad en general de las empresas y por tanto de la economía española y desde luego ha demostrado que las exportaciones salvaron en su momento la crisis de 2008 o 2009, demostraron que fue una tabla de salvación estupenda imprescindible para parte de la economía española, para muchos sectores. Y después de los años de bonanza, que muchos han vuelto otra vez al mercado nacional, se ha visto que de nuevo van a tener que volver a tirar de los mercados exteriores. La pandemia ha sido otro gran termómetro. Aquellas empresas que estaban exportando han librado muy bien, a ver, no todas, porque algunas en sus sectores se han visto afectados tanto en España como fuera, pero en general todas han bandeado muchísimo mejor las crisis y yo supongo que las empresas que nos acompañan hoy lo podrán corroborar. Hablamos de mirar al mercado exterior, de crecer. Hablaba Isabel de esa importancia de tener este mercado en tiempos de dificultad como el de la pandemia. Juan José Fuentes Saiz de Bustamante, Juanjo, que queda mucho mejor en este responsable Comes de BBVA en España. También qué importante es ir acompañado, ¿no? en estos momentos y en estos viajes. Sí, es fundamental. Lo primero, secundar completamente lo que ha comentado Isabel de la importancia en momentos de crisis y cómo se ha demostrado que realmente las empresas que resisten los impactos negativos habían dado el salto, ¿no? Pero también es fundamental para economías como la española, que tiene pues, una demanda interna ya muy saturada debido al envejecimiento de la población, utilizar y aprovechar todas las ventajas que conlleva la internacionalización, ¿no? Ventajas que le van a llevar a probablemente vender más, diversificar sus fuentes de ingresos. Ahora que está tan de moda, por desgracia, y que está tan complicada lo que es la cadena de suministro, pues el
comprar más, va a fortalecer las relaciones con unos proveedores, va a mejorar su empresa, le va a hacer más competitiva. Es decir, le va a suponer pues unas claras ventajas y va a hacer solamente por el hecho de pensar en exportar o en importar, y sobre todo si lo hace, pero también por pensarlo, le van a hacer ser mejores empresas. Y resumiré diciendo que le va a permitir soportar mejor las crisis y le va a permitir sobre todo crecer más en momentos de mayor estabilidad. En el prólogo, algunas de las personas que nos estén viendo evidentemente no lo han visto, pero desde la herramienta industrial José Silva nos apuntaba que el 70% de esa facturación que hay actualmente en su empresa, no vamos a entrar en los números gruesos, es hacia el exterior. Bueno, si algo ha dicho tanto Isabel como Juanjo, es que esa referencia exterior es determinante en momentos como el actual y en momentos de crisis, ¿no? Buenos días. Buenos días, sí. La verdad es que España es un mercado muy potente y muy grande, pero el mundo es mucho más. El atreverse a dar ese paso, a salir al extranjero, es abrir las puertas a nuestras empresas. Como todo, tiene sus dificultades. Es muy difícil una pyme en el mercado nacional hacernos nuestro sitio, trabajar, ganar cuota de mercado, tener beneficios a final de año, y también es muy difícil salir al extranjero. Lo que pasa es que es una apuesta diferente y es una apuesta a la que, bueno, pues está ahí y hay que animarse un poco a dar ese... Bueno, yo creo que se nos ha quedado colgada la imagen de José. Bueno, Héctor, estaba hablando desde la herramienta industrial, bueno, las dificultades de ir al exterior, que evidentemente existen, pero también como oportunidad. Perdona, José, que te habías quedado un poco fuera de plano. Volvemos a tu reflexión, perdona. Bueno, lo que decía es que es un mercado mucho más amplio y que por lo tanto hay muchas más posibilidades. Esta crisis del 2009, del 2020 del coronavirus ha sido una crisis mundial que se ha parado la economía de todo el mundo. Por lo tanto, no era una tabla de salvación para nuestras empresas, ha sido un momento de impasse para todos. Sin embargo, la crisis del 2009-2010 de la construcción de España, ahí sí que el mundo seguía como iban bien las cosas y España fue la que se paró. Y entonces la exportación fue mucho más, un mercado mucho más continuista y hubo muchas más posibilidades. No obstante, cuanto más diversifiques tu mercado, más posibilidades tienes de sobrevivir en general. Héctor, un mercado de oportunidades, es algo que se ha venido apuntando, lo ha hecho Juanjo, Isabel, José Silva. Un mercado de oportunidades para las pymes. ¿Cómo se vive esa experiencia, esa importancia del mercado exterior? Bueno, al final, segundo lo que han dicho mis compañeros previamente, de que al final es súper fundamental salir al exterior, diversificas, todo lo que sea diversificación. Como digo yo, tú puedes diversificar a nivel de productos o servicios que ofrezcas, es decir, si tu empresa cada vez ofrece más servicios diferentes o productos diferentes, al final va a ser más sostenible en el tiempo en el tema de que puede que se pase de moda o se deje de usar un tipo de producto que antes vendías muy bien y ahora se venda otro, ¿no? Y la otra es amplitud geográfica. Incluso puede ocurrir que productos que ya no tengan demanda en Europa o en España, si lo tengan, por ejemplo, en mercados como Latinoamérica, ¿no? Entonces, al final, todo lo que sea ramificar tu empresa en mercados exteriores y en volumen de productos, estás al final haciendo que tengas más tentáculos y seas más sostenible en el tiempo y puedas aguantar mucho mejor cualquier tipo de dificultades. Desde la última que hemos vivido la pandemia, como la que han comentado anteriormente, que estaba muy focalizada en un mercado. Que también te puede ocurrir que mañana tengas una presencia muy importante en país X y ese país sufra una crisis que te haga caer la cuenta de resultados. Pero al final, esa fragmentación lo que te da es mucha más estabilidad y muchas más posibilidades. También en este caso yo creo que es muy importante que tengamos un producto o servicio escalable. Al final, la potencia que te da salir al exterior, es muy complicado que te llegue a ser más rentable en las ventas fuera de España que en España.
salvo que sea un producto que puedas vender mucho más caro o con mayor margen, ¿no? Pero sí que es verdad que al final, si tu producto es muy escalable, de escala, el salir fuera es mucho más beneficioso porque obviamente vas a aumentar muchísimo tu producción o tus ventas o lo que hagas, ¿no? Entonces salir fuera la verdad es que tiene muchísimas ventajas. ¿Dificultades? Pues muchas. Ya no solamente el tema de idioma, el tema de cultura muchas veces, aunque el idioma sea el mismo como puede ser en Latinoamérica, o el idioma no sea un problema porque tengas perfectamente capacidad para traducir y hablar en el idioma destino, hay que localizar y al final no es lo mismo un país que otro. Se me ocurre, si quieres vender ahora mismo raquetas de pádel a Reino Unido, pues no vas a vender nada porque es un mercado que no tiene demanda, ¿no? Al final hay que ver la cultura y es más de tenis. Bueno, pues hay que intentar adaptarte a cada uno de los mercados y eso al final es tiempo, coste y dificultades, porque lógicamente no estás en el país, o al menos inicialmente, y siempre te tienes que adaptar. No se trata de ramificar lo que tienes en España y aplicarlo directamente en los mercados exteriores. Cada mercado tiene sus particularidades y al final, cuando estás en muchos mercados, empieza a ser todo un poco complejo el estar en todos lados. Por supuesto, contar con socios y a nivel de España creo que tenemos tanto socios como en banca, como puede ser el BBVA, a otro tipo de empresas, telecomunicaciones como Movistar, etcétera, que son empresas que están ampliamente internacionalizadas y te ayudan bastante en ese proceso. A veces, si contar con socios de ese tipo, pues ayudan más de lo que muchas veces la gente piensa. Hecha esa composición inicial y más allá de las cuestiones individuales que ahora trataremos, bueno, que el debate o las aportaciones están abiertas para quien quiera interrumpir o quien quiera sumar en cualquier momento. Isabel, desde el ICES, ¿son realmente las empresas conscientes de que hay que abrir unos procesos de internacionalización y también de la urgencia de esos procesos, de que hay que acometerlos porque, entre comillas, es parte del futuro? No voy a decir que el futuro, pero parte del futuro. Sí, conscientes sí son, o al menos una gran parte de ellas, y desde luego las que se acercan a nosotros lo son claramente, si no, no vendrían. Pero es verdad que sí que falta, así en general, digamos, hablando en global, falta conciencia de todo el esfuerzo de información que hay que hacer previamente. Héctor lo acaba de mencionar muy bien. Internacionalizarse requiere un trabajo previo a hacer la primera operación tremendo. Hace falta hacer un estudio muy concienzudo del mercado al que queremos ir, saber cuál es su cultura, porque el tema no solamente es el idioma, es que hay muchos países de habla hispana en los que hablamos el mismo idioma, pero no hablamos el mismo idioma comercial. Ese tipo de cosas hay que conocer la reglamentación, hay que conocer la normativa, hay que conocer las barreras arancelarias y no arancelarias. Hay que conocer cómo se trabaja, cómo se vende. Todo eso es una labor previa que hay que hacer y hay empresas que sí son conscientes de ese previo estudio y algunas que no lo son tanto. Y bueno, pues ahí estamos. A los socios que ha mencionado Héctor nos sumamos también nosotros como Red Exterior, que sabéis tenemos una red de 100 oficinas que hacemos este tipo de trabajo previo de elaboración de información para las empresas antes de que se lancen a hacer los primeros pasos o incluso cuando han hecho los primeros a poderlos consolidar. Juanjo, lo apuntaba antes Héctor, cuando él decía que ir al exterior sí, pero que también hay que ir acompañado. Hay herramientas, soluciones financieras. ¿Cómo es esa faceta del banco como elemento de apoyo en estas operaciones? Sí, bueno, nosotros desde el banco, para intentar ayudar realmente a las empresas a salir al exterior, identificamos que hay 3 grandes grupos de dificultades, ¿no? Entonces, hay unos primeros que son inherentes a la propia empresa y antes también se citaba brevemente, oye, el producto que tiene, si es escalable o no, si es adecuado, el personal, si la dirección está realmente implicada, si tiene los recursos financieros o no. Bueno, una serie de cuestiones que el ámbito de solución normalmente está más dentro de la empresa. Hay un segundo grupo que también se refería Isabel, mucho que tiene que ver con la estrategia, ¿no? Oye, pues ¿a qué país voy? ¿Cómo voy?
qué problemas arancelarios puedo tener, qué problemas legales, etc. Y hay otra serie de problemas, entendemos nosotros, que son operativos, que están mucho más relacionados con la ejecución de la operación en sí, ¿no? Aquí algunos ejemplos son, oye, pues qué medio de cobro o pago elegir, créditos documentarios, porque esto se complica en la exterior. Oye, ¿cómo hago para que a lo mejor si trabajo con países que allí utilizan moneda no euro, pues una devaluación no eche por tierra el margen que he conseguido? ¿Cómo consigo y de la forma adecuada la financiación para acometer estos productos, que pueden ser estos procesos, que pues, son exigentes en recursos y en financiación? Bueno, pues cómo puedo cobrar también todas las ventas que hago y a lo mejor luego sale el tema de la digitalización que hago a través del e-commerce. Bueno, pues todas estas cuestiones, una que es muy importante y que me acaba de venir a la cabeza, oye, todo va muy bien, pero si tengo un problema después de haber hecho la operación, ¿qué recursos tengo? Porque normalmente a lo mejor no tengo estructura fuera para poder solventarlo. Bueno, pues apoyarte en un banco internacional es relevante, ¿no? Entonces, bueno, el banco finalmente, BBVA, lo que pretende es pues ayudar a las empresas en todas estas cuestiones de carácter operativo y en algunas de las otras, ayudarles a tomar las mejores decisiones. Y para ayudarles, pues nosotros pensamos, vale, necesitarán probablemente asesoramiento y ese asesoramiento se da a través de personas. Entonces constituimos un grupo de especialistas, un equipo de especialistas en comercio exterior que lo que hacen es, pues precisamente eso, conocer a las empresas, conocerles personalmente, conocer su actividad, su sector, sus planes y ayudarles en la toma de decisiones. Este equipo también, y esto me parece muy relevante, al estar tan en contacto que al final vienen a ser casi como una pieza más de su empresa, un empleado más de su empresa que les ayuda en la parte de comercio exterior. Decía que este equipo, al estar tan en contacto, pues es receptor de las carencias que podemos tener y de las necesidades o de las soluciones que nos plantean las empresas, ¿no? Y pongo un ejemplo. Las empresas nos dicen, oye, pues necesitamos tener información fácil y accesible de países donde poder ir. Bueno, pues se la suministramos. Necesitamos tener información sobre cuestiones de transitarios. Bueno, pues se lo facilitamos. Necesitamos también cosas más banales. Las transferencias, hay un barco que va a salir, necesito saber cuándo va a llegar y en qué momento está la transferencia. Bueno, pues nos adquirimos al sistema GPI. Necesitamos, me parecen unas comisiones caras, lo que me estáis cobrando, oye, pues hacemos una tarifa plana. Es decir, intentamos ayudarles por la parte de asesoramiento, intentamos ayudarles escuchándoles, intentando en la medida de nuestras posibles de nuestra posibilidad de satisfacer esas carencias concretas e intentamos ayudarles también pues, por la parte digital. Una vez tomada la decisión clara, oye, pues ejecutarla de la forma más sencilla para ellos a través de la banca electrónica y de la forma más fiable para ellos, ¿no? Esto es un poco como nosotros planteamos el apoyo a las empresas que quieren dar el salto al comercio exterior. Luego hablaremos de la digitalización, que muy relevante. Es un proceso importante y casi una obligación, pero vamos ahora con los ejemplos prácticos, la herramienta industrial. ¿Cómo es ese proceso vivido en primera persona? ¿Cómo es ese desarrollo? ¿Cómo es el enfrentarse a todas estas dificultades que Isabel y Juanjo nos definen o nos ponen en el escenario, pero que después la empresa es la que lo vive en la primera persona? Bueno, pues efectivamente es muy importante el estar rodeado de buenos asesores, de gente que te acompañe en esta aventura cuando empieza siendo, que al principio no deja de ser una aventura. Cualquier problema que tenemos en el mercado nacional parece que lo resolvemos muy fácil, te acercas al cliente, tienes, como decíais, el mismo idioma, la misma idiosincrasia, es muy fácil resolverlo. Cuando estás en el extranjero, las cosas, todo se multiplica. Entonces, el de estar bien acompañado es muy importante. En el tema legal, en el tema, yo la recomendación que hago es no tirarnos a la piscina en ningún momento. Hay muchas veces que cuando llega la crisis, nos llega una crisis a nuestras empresas, nos surge, te empiezas a mover, te surge la oportunidad de hacer una exportación. Mira, pues parece que esto es interesante, me voy a subir a ello y la hacemos de una manera
un poco precipitada, porque nos va a resolver en ese momento. Normalmente es fallida esa operación, es difícil que salga bien. ¿Por qué? Porque las cosas es un proceso de conocer el país, de conocer todas las dificultades de cambio de moneda, de plazos de cobro. Muchas veces se nos plantean financieramente, hay un problema en la exportación, que es que aunque tú vendas al contado, hasta que el dinero llega a tu cuenta, ese contado, han pasado 90, 120 o 180 días, siendo contado. Pero, hombre, es un contado, no es desde que te pasan el pedido y te dan el dinero por adelantado, en cuyo caso es muy, muy bonito, pero no suele ser así. El cliente también quiere sus garantías y quiere... entonces, a lo mejor te da una carta de crédito, pero para la carta de crédito fácilmente tiene que llegar la mercancía. A veces, simplemente por subir la mercancía a un barco o a un avión, ya la carta de crédito con los documentos oficiales que tienes, ya se produce la obligación de pago, pero muchas veces se exige que haya una entrega que se le dé el visto bueno de alguna manera. Con lo cual, todos los plazos tienes que añadir, llevar la mercancía al puerto. No quiero hablar ahora de los problemas de transporte que estamos teniendo internacionales, de tener un mes un contenedor en el puerto de Bilbao o de Valencia esperando a que se pueda subir a un barco, que es un mes en el que tú hayas pagado la mercancía con el que no contabas, más añadido a que después el barco llegue a destino. Pero es que el barco llega a destino y no se descarga el día que llega a destino, también tarda unos días y después te lo tiene que entregar el transitario del país en el que va y después... entonces todo esto son tiempos y son circunstancias que hay que conocer, porque si no a veces una operación muy rentable se convierte en antieconómica. Entonces el no precipitarse, el ir haciendo las cosas poco a poco, el ir con buenos partners es muy importante. A mí, perdonad, es que no puedo dejar de comentar lo de acuerdo que estoy con José, ¿no? Es fundamental, aparte del tema de los partners, que sí, pero sobre todo no abalanzarse como loco, ¿no? Siempre que nos planteamos a lo mejor una alternativa, nos quedamos con el mejor de los mundos, ¿vale? Esto va a salir así, pero precisamente por desconocimiento, no porque sea complicado, sino porque desconoces las reglas de juego que son distintas, ¿no? Y él hablaba de plazos. Es que esa cosa tan tonta de que un contado no es tan contado. Si haces una carta de crédito, que tienen que viajar, que tienes 5 días para revisar los documentos, son cosas que son así y que no es difícil, pero que si no lo has hecho nunca, no lo vas a saber. Y por ese motivo se puede dar al traste o puedes tener dificultades si no cuentas también con la parte financiera para ese plazo, ¿no? Y como ese ejemplo que ha puesto, pues habrá muchos más, ¿no? Entonces, es importante, muy importante el ir coordinados todas las partes, ¿no? En este paréntesis, y bueno, iba a ir con Héctor, pero aprovecho la intervención de Juanjo para preguntarle qué importante, cuánto de importante es la digitalización en todos estos procesos. Lo iba también a comentar con Héctor, y qué determinante es para este tipo de comercio, para esta mirada desde una pyme al negocio internacional. A ver, la digitalización es importante en cualquier aspecto en la actualidad de nuestra vida, ¿no? Y quizá en el mundo internacional todavía más. Si pasamos por las distintas etapas, fijaros, antes de hacer una venta, para conseguir información, ahora es infinitamente más fácil conseguirla, estadísticas, informes, resúmenes de cuestiones legales, operativas, bueno, pues desde el punto de vista de Internet y desde tu despacho. Eso ya es un primer punto. La segunda parte, puedes incluso realizar la venta a distancia. O sea, los porcentajes, las tasas de crecimiento del comercio online, sobre todo en los B2B, B2C, perdón, es extraordinario. O sea, es extraordinario. Esto es lo que nos permite en este apartado de digitalización, es tener un escaparate de nuestra empresa en cualquier lugar del mundo a través de nuestra página web.
una página web multidioma, bien detallada, nos permite estar ahí. Desde el punto de vista ya que lo hemos visto todos en la pandemia, de reuniones, pues el mundo digital también nos permite el no tener que desplazarse, que esto es quizá mucho más complicado en el mundo internacional, ¿no? Bueno, pues también se permite cerrar contratos, oye, pues también se pueden cerrar a distancia, ¿no? Entonces, es fundamental. En la parte operativa, por supuesto, el emitir un crédito documentario, en hacer una transferencia online, en saber cuándo llega, el que te envíen un justificante, el mensaje SWIFT, pues también lo facilita enormemente. Yo diría, más allá de lo que he dicho, que si hay un punto en el comercio exterior donde la digitalización está no muy avanzada como en el resto, sino que le queda camino, es que todavía en el mundo del comercio exterior se transita y se utiliza muchos documentos que han de viajar físicamente. Antes hablaba de los créditos documentarios. Bueno, pues los créditos documentarios a día de hoy todavía viajan por un mensajero que los tiene que entregar a los distintos intervinientes, ¿no? Bueno, pues ahí se están dando pasos y la blockchain nos tiene que ayudar muchísimo en este apartado, ¿no? Pero fuera de este apartado que se está trabajando, en el resto, como en el resto de la sociedad, la importancia de la digitalización es enorme. Diría que no se puede prescindir de ella en ningún caso. Héctor, ¿cómo habéis vivido vosotros esta experiencia en Integra Media Group? ¿Cómo lo habéis vivido en esa primera persona, esos retos, esos miedos, esas soluciones, el encontrar apoyos? Coincido totalmente con lo que han expresado Juanjo, José y Isabel. A ver, en nuestro caso es diferente en el tema de que nosotros internacionalizamos, pero nosotros siempre vendemos al cliente final, ¿no? Entonces ahí cambia un pelín el paradigma. Por ejemplo, las formas de pago, nosotros nos olvidamos de créditos documentarios y demás, pero sí que entramos a pagos a cliente de consumo, ¿no? Muchas veces nos pensamos que lo que funciona en España funciona fuera y no es así. Por ejemplo, y se acentúa muchísimo. No es así ni siquiera en toda Europa, ¿vale? En Europa, si te vas a un Bélgica y se usa mucho un medio de pago que se llama Bank Contact, en Alemania se usa mucho Europay, en Portugal, que está al lado muchísimo MBWay y Multibanco, o sea, al final exige una adaptación. Quizá en Europa es más sencillo, ¿no? Porque además existen multitud de plataformas que te dan todo en uno y te dan integración con formas de pago de todos los países. Pero ya si cruzamos el charco y nos vamos a Latinoamérica, allí ya sí que es un mundo. La bancarización en Latinoamérica es del 30-35%. Entonces, nos pensamos, va, tarjeta de crédito y ya está. Olvídate, la tarjeta de crédito es un medio de pago, sí, pero es uno más. Al final, allí funciona muchísimo el pago contado, te tienes que ir a servicios de que vas a una oficina bancaria o un Oxxo o a un 7-Eleven y pagas ahí en metálico tu compra. O sea, al final hay que adaptarse a cada país. Y al final, otro paradigma que tiene mucha gente, al final está muy acostumbrado a que Europa, más o menos, las reglas de juego son similares entre los diferentes países y se piensan que fuera de Europa ocurre exactamente lo mismo. Y no. La estrategia que tienes que hacer de COMEX en México no tiene nada que ver con la que tienes que hacer en Brasil, a la que tienes que hacer en Colombia, a la que tienes que hacer en Argentina, Chile, etc. Cada país es totalmente diferente. Y es increíblemente diferente. Es decir, lo que en un país es muy fácil, en otro es súper complicado, lo que en un país es limitante, en otro no. O sea, son totalmente diferentes, ¿vale? Y por el hecho de decir, va, ya estoy en México, ahora me ramifico a toda Latinoamérica. No, para nada. O sea, no tiene nada que ver. Al final, las aduanas son totalmente diferentes y demás. Te tienes que armar de valor, de paciencia. Hacer un import, un export en Europa es sumamente sencillo si lo comparamos con lo que tenemos en Latinoamérica u otros mercados. Es decir, hay un despacho de aduanas que aquí en España puede ser horas, incluso minutos, en Latinoamérica se convierte en semanas. O sea, no he conseguido en México hasta la fecha ver un despacho de aduanas que se ejecuta en menos de una semana. Un despacho, no te hablo de todo lo que tarda el puerto, lo que tarda el transitario, no, el mero despacho aduanero toma una semana, porque allí inspeccionan absolutamente todo, son hipernormativos, cosa que en Europa no somos ni mucho menos así de normativos, pues eso hay que saberlo. Pero eso ocurre en México, en Colombia no, o en Chile tampoco. Entonces, al final, el comercio exterior es muy complejo, requiere un estudio del país. No es lo mismo si voy a vender a cliente final que a B2B. Al final, si yo vendo a cliente final, tengo que hacer un estudio de cómo es la población allí, está acostumbrada a comprar por internet, no está acostumbrada, necesito, por supuesto, almacén interno, o sea, lo de enviar desde España, si estamos hablando de Latinoamérica o ciertos mercados, olvídate, eso puede funcionar con Estados Unidos, con Europa,
con ciertos países de Asia, pero hay en ciertos mercados que es imposible. No un tema de costes, es un tema de que las aduanas allí no admiten que un cliente particular en su casa compre un paquete a España, le llegue y ahí, cuando llegue a la aduana le van a requerir 50.000 documentos que no va a tener y le van a cobrar más por sacarlo de las aduanas que lo que vale el envío y el producto. Entonces, al final, hay que estudiar cada mercado y no por el hecho de decir, como hablan español, allí es muy fácil. No, te puedo garantizar que Latinoamérica es 10 veces más difícil que cualquier país dentro de la Unión Europea. ¿Vale? Las pruebas las tenemos con lo de Reino Unido. Se marchó hace 11 meses ya de la Unión Europea y la gente a la mano en la cabeza de, ahora fíjate, me piden el ER1, me piden que tengo que clasificar la mercancía arancelariamente, que tengo tal. No han puesto nada diferente que lo que había fuera de la Unión Europea hasta la fecha. Pero la gente, es verdad que es un marco muy cómodo, es muy sencillo y simplifica muchísimo las cosas la Unión Europea. Y en el momento que nos salimos fuera nos damos cuenta de todas esas dificultades que nos encontramos ahí. Pero bueno, coincido con lo que hemos dicho previamente, salir fuera no es decir, ahora venga, salgo a 100 países, no, hay que ir país a país, mercado a mercado, analizando todas las diferencias que hay, medios de pago, ya sean B2B, B2C, totalmente diferente, cuáles son las costumbres de ese país, qué es lo habitual, qué vamos a necesitar y cuáles son las dificultades que vamos a tener. Que cada país es un mundo y las dificultades que tenemos en uno no tienen por qué ser las mismas de otro y también ver cuál es el mercado que más adapta a nuestro producto, porque igual decimos, no, pues vamos a México que tiene 120 millones de habitantes antes que a Chile que tiene 30. Ya, pero igual en Chile no tienes restricciones a tu producto y en México sí. Entonces, al final, empezar por lo fácil es lo lógico y lo suyo. Héctor de Integra Media Group nos planteaba la cuestión, ¿no? La necesidad de que la empresa camine hacia el exterior y seguramente una montaña de papeles y de problemas que ha de solventar en ese camino. Y ahí está el ICES, Isabel, para aliviarlo mucho. ¿Cómo es esa labor? Sabiendo que efectivamente la empresa, la pyme, necesita ir por ese camino hacia la internacionalización. Pues muchas gracias. Mira, me viene fenomenal todo lo que ha comentado mis compañeros antes, pero sobre todo lo que acaba de decir Héctor. Toda esta información que Héctor ha experimentado en su propia empresa es algo que nosotros trabajamos para todas las empresas. Las oficinas comerciales, las 100 oficinas que mencioné antes, más la red nacional, pero sobre todo las oficinas comerciales, elaboran continuamente y actualizan información detallada y muy profunda de cada uno de los mercados en los que está implantada, incluido unos estudios que se están haciendo recientemente sobre los mercados digitales, o sea, qué costumbres o qué compran en esos países y cuál es la mejor manera de llegar, cómo hay que llegar de forma digital. Toda la información de la que estamos hablando, que pueda ser necesaria, que se ha mencionado aquí, que hay que leerse y conocer antes de abordar cualquier operación comercial, la tenemos en nuestra web, en la web de ICEX, que invito a todos los oyentes que no estén dados de alta en el portal que lo hagan, porque realmente tenemos unas cantidades de información ingentes. Recordad que somos equipos muy grandes, de gente dispersa por el mundo, trabajando precisamente para esto, para elaborar esta información que las empresas puedan tener de forma absolutamente gratuita. Yo querría también aquí hacer un pequeño inciso. Muchas veces las operaciones, lo mencionaba antes José, puede aparecer de pronto una operación fantástica, el mercado lo hemos visto, resulta que está bien, nos parece interesante, nuestro producto tiene venta, pero así todo conviene asegurarse, y en este caso de nuevo con la oficina comercial, si ese cliente que ha aparecido del cielo es quien dice ser. Precisamente la digitalización está favoreciendo mucho, en muchos casos, no en todos los países obviamente, desde luego en Europa es difícil que eso ocurra, pero ocurre que hay suplantación de identidad, que hay gente que dice ser quien no lo es, y entonces te ofrecen un proyecto fantástico, las empresas se lanzan y de pronto se encuentran con un agujero de una mercancía que han enviado y que nunca van a cobrar. También me permito hacer un inciso con CESTE, que muchas empresas seguramente utilizarán su cobertura de seguro de crédito a la exportación, que no cubre la suplantación de identidad. Entonces, es importante que las empresas lo sepan, que cuando hagan este tipo de operaciones se aseguren bien, y muchas veces la forma de asegurarse es llamar a la oficina comercial y decir, oye, esta empresa que dice que está en esta calle y en esta dirección,
me va a comprar esto. ¿Esta empresa existe de verdad? Las oficinas comerciales, sobre todo en países donde la información no es tan fluida, tienen una información de primera mano porque están allí. Entonces es más fácil. Mi recomendación es que desde luego se chequee todo con las propias oficinas. Y luego, pues nada, desde luego lo que les comentaba, información de los mercados tenemos bastante exhaustiva de muchísimos sectores en muchísimos países, pero incluso si alguna información, una empresa necesita de un sector muy característico en un mercado muy característico, se puede encargar a la oficina comercial que se haga un estudio a medida de la empresa. Esto forma parte de lo que denominamos servicios personalizados. Todos los servicios que tiene ICEX están pensados un poco en general. Es verdad que hay más servicios para algunos sectores que están más internacionalizados. En productos industriales, en los sectores, por supuesto, de agroalimentación. España es una potencia exportadora mundial. Cada vez más en tecnología. Tenemos unos sectores interesantísimos que quizá no seamos tan conscientes, como el sector del audiovisual y de la animación cultural, ahí en español como recurso económico. Tenemos una serie de sectores muy interesantes en los que podemos exportar. Cualquier empresa de cualquier sector puede dirigirse a nosotros y ver en qué podemos ayudarles. Desde luego, información tenemos prácticamente de todo. Y ya por cerrar esta parte, en tema de digitalización tenemos ahora también un departamento especializado en e-market services que tiene por una parte un programa de diagnóstico de las empresas para ver cuál es su potencial de venta por Internet, de venta de producto o servicio por Internet, ayudarles a definir la estrategia y buscar aquellos mercados que mejor les puedan encajar. Y por otra parte, hacemos estudios muy profundos de las múltiples plataformas que hay, que Héctor mencionó. Hay muchísimas plataformas comercializadoras, siempre se nos viene a la cabeza Amazon, pero hay múltiples más y algunas están muy implantadas en determinados mercados. Entonces resulta que para vender en Colombia no hay que ir con Amazon, hay que ir con la plataforma X que está más implantada en Colombia. Entonces, todo ese tipo de servicios los tenemos en ICEX. Animo a las empresas a que nos visiten y nos pregunten. Lo apuntaba Héctor, lo matizaba Isabel, esta montaña de problemas, de dificultades, también de miedos que decía Isabel. Hay la posibilidad de que una empresa que nos va a comprar de repente ni tan siquiera sea una empresa real. Y en eso, Juanjo, también la aportación del BBVA, de la banca, es determinante por ese conocimiento en el terreno, ¿no? Sí, sí. Yo opino que, lo decía antes, ¿no? Que los que estamos aquí en este momento somos, en esta charla, somos los actores imprescindibles para que tenga un buen desempeño, ¿no? La empresa, que nadie va a poder saber lo que ya sabe del producto, del precio adecuado, de cómo fabricarlo, de cómo mejorarlo. El ICEX con la parte mucho más estratégica y nosotros pues ayudando en base a nuestra experiencia y con el grupo de personas que comentaba anteriormente, especialistas en comercio exterior, pues ayudando a tomar las mejores decisiones, ¿no? Y vuelvo a reiterar, estas mejores decisiones, el tomarlas correctamente son imprescindibles también en la parte operativa. O sea, el elegir el medio de cobro y pago, el que no se nos vayan los plazos, el tener en cuenta estos plazos y muy bien, como van a ser unos plazos más largos, probablemente necesitaré financiación determinada. Esta financiación determinada, ¿bajo qué modelo? Oye, pues necesito dinero, necesito financiación para prefabricar lo que voy a vender. No, o necesito dinero porque lo que he vendido voy a tardar en cobrarlo, con lo cual lo anticipo, que es otra modalidad. O no, me voy a dedicar a importar, que también es muy relevante y aquí casi todo lo estamos referenciando a la exportación, pues la importación es una fuente de innovación fundamental, ¿no? Pues me voy a dedicar a importar y ahora no dispongo el dinero o me puedo beneficiar de un pronto pago financiado por el banco. O voy a hacer una obra ya mucho más estable y necesitaré pues el apoyo del FIEN, del CESTE o un crédito comprador. Es decir, la forma de financiarlo también es muy relevante para que el proyecto salga correctamente. Y antes lo cité, pero es fundamental también, en mi opinión, contar con un partner, ICEX por la parte suya, nosotros por nuestra parte, con presencia internacional. Porque todo va bien y es la vocación de que todo vaya bien.
pero en algún momento dado pueden surgir dificultades después de haber hecho la operación. Hay una parte postventa muy relevante, ¿no? Bueno, pues tener un banco con presencia internacional es muy importante, pues para poder ejercer mayor presión y mayor fuerza de cara a que ese problema se solucione, ¿no? Entonces, la aportación, insisto, de los partners y de las entidades financieras en el buen desarrollo de ese proceso de internacionalización y apoyando a la empresa, siendo la empresa el centro de todo, es clave para que salga y salga lo antes posible y salga de la mejor forma posible, ¿no? Lo importante es que el motor, quien tiene que levantar el banderín para iniciar este proceso, es la empresa. Y tiene que tener esa convicción, salir de esa zona de confort y decir, vale, voy para allá, en primer lugar, a planteármelo y ver si puedo ejecutarlo, ¿no? Con la ayuda bueno, de los profesionales a los que pueda acceder. José, la empresa como núcleo, como es levantar la bandera que apuntaba Juanjo antes, pero en decisiones que son muy difíciles, que seguramente se toman mucho más fácil si los partners son los adecuados, pero que llevan a experiencias con muchas cosas positivas y muchas negativas. ¿Cuáles han sido en ese camino la mejor parte, la peor? Y hasta qué punto ha sido determinante ese acompañamiento que hemos dicho durante todo este encuentro. Nosotros no he presentado nuestra empresa. La herramienta industrial es un suministro industrial de herramienta, maquinaria y también de equipos de protección individual a través de una empresa nuestra que se llama Pertesa. Nosotros estamos ubicados en África y en Latinoamérica. En África las dificultades son mayores, no ya de idioma, de árabe, con los dialectos árabes que correspondan a cada país, que aunque normalmente con el francés te puedes manejar, es un problema, pero a veces son países, claro, que son los demandantes de nuestro producto. Yo digo, si yo importo productos de Alemania, es muy difícil que exporte a Alemania. Yo exporto a estos países africanos en los que muchas veces, y aunque es un mercado que está ahí, muchas veces no hay una representación de la banca española, no hay una representación oficial, con lo cual, claro, son países muy tercermundistas muchas veces, que a veces es difícil el dar cobertura a todos estos países. Pero hay que mirar un poco también hacia ahí. En Latinoamérica, pues nosotros una de las sucursales que tenemos es en Ecuador. En Ecuador nos pasó una anécdota en una ocasión cuando dices que qué experiencias tenemos. En Ecuador firmamos un acuerdo con General Motors para suministrarles un contrato importante de guantes. Uy, qué bien, estábamos todos contentos, vamos a mandar guantes y nada menos que a General Motors. Nosotros la venta es una venta mayorista. Cuando salen los guantes de España, cuando llegan los guantes a Ecuador, nos dicen que se ha establecido un cupo de cantidad de guantes y que ya lo han cubierto, que ha entrado una importación unos días antes y que ya lo han cubierto, con lo que no teníamos ya cobertura para nuestros guantes. Bueno, tardamos 2 meses en despachar aquellos guantes que habíamos. Anécdotas que dices, un guante que cumplía con toda la normativa, allí normativa americana, que no es normativa CE, no es normativa europea, que cumplía con todo, y cuando llega allí la mercancía te dicen que te la dejan bloqueada en el puerto porque hay cupo. Son circunstancias en las que hay que... podemos conseguir. ¿Perdón? Que ese es el tipo de información que las oficinas comerciales pueden, digamos, prever, porque están continuamente vigilando cuáles son los productos que tienen límites, que hay cupos, como es este caso. Ahora, esto ha ocurrido recientemente con las mascarillas. Ha habido muchísimos países que han prohibido la exportación de mascarillas. Así es. En Ecuador es más fácil, en África mucho más difícil, porque no. Pero ¿sabes lo que te pasa? Que a veces ya la mercancía está ya en tránsito, ya está
ya ha salido, cuando sale de España no hay cupo, vamos, o el cupo está hay todavía capacidad para meter los guantes en Ecuador, pero cuando llegan al cabo de 20 días resulta que ya no hay cupo. Dificultades hay, dificultades no es lo mismo que el llevar, nosotros que estamos en Valladolid, llevar los guantes a Fasa Renault te resulta muy fácil. Todo esto hay que afrontar una serie de inconvenientes siempre o casi siempre salvables. Por eso digo, para mí lo más importante es no tener la soga al cuello y decirme voy a hacer esto porque me va a salvar el cuello. No, hazlo con tiempo, hazlo con precaución, asesórate, que es la mejor manera de que te salgan bien las cosas. Porque si no, inconvenientes por el camino te encuentras muchos. Héctor, Integra Media Group, la empresa es la que tiene que dar el primer paso. Es verdad que después a derecha e izquierda puede estar el ICES, puede estar BBVA, pero hay que dar ese paso, y lo decía José también, ¿no? A veces te encuentras con sorpresas inesperadas. ¿Cómo ha sido vuestra experiencia? Bueno, pues obviamente, efectivamente tiene que ser la empresa la que ponga el 90% de la energía. Es muy importante, efectivamente, como ha comentado Isabel, las oficinas del ICES ayudan y bastante, las entidades financieras como el BBVA. Siempre puedes encontrar luego partners y ayudas, incluso también empresas locales del país donde te vas a establecer que están especializadas en tratar con empresas extranjeras. Obviamente esas cosas, eso se ayuda, pero la empresa tiene que estar focalizada, tiene que tener muy claro lo que se va a encontrar, cuáles van a ser las sorpresas, las dificultades, y aún así luego te surgirán otras muchas, pero bueno, por lo menos tener ya planteada muchas de ellas, ¿vale? En nuestro caso, dificultades, pues todas, es decir, al final empezamos por México, fue nuestra primera aventura fuera de la Unión Europea, porque repito, en la Unión Europea es todo más predecible. Pero, por ejemplo, en México, pues ha sido prueba y error. Es decir, al final, por muy bien que te lo estudies, por mucha teoría que tengas, luego cuando llegas la práctica te hace ver las cosas de otra manera. Es verdad que una vez consigues salvar tus dificultades y dar solución a tus problemas, luego ya es más llevadero. Es decir, al final tú ya sabes cómo funcionan allí las cosas, sabes cómo solucionar los problemas a los que te enfrentas y luego la rueda es más fácil de continuar. Pero es verdad que al principio cuando te estableces te vienen por todos lados y al final tener ayuda local allí, ya sea socios españoles o socios de allí, pues siempre se ayuda mucho, ¿no? Que al final, y luego obviamente cuando vas abriendo países, en sucesivos países, pues al final hay cosas que son más fáciles porque ya te prevés de ciertos problemas que puedas tener en otros y dices, bueno, en este a ver si no es como en este que era así, bueno, todo ayuda, ¿no? Al final es una experiencia, un expertise que es muy importante. Lo de los cupos, pues sí, pues son temas a nivel de comercio internacional que muchas veces aquí en España desconocemos. Como dije antes, importar o exportar en España es muy fácil, pero cuando te vas, en España, en Europa en general, o en Occidente, en Estados Unidos, pero cuando te vas a ciertos países es todo muy complicado. Eso de los cupos, pues aquí no estamos tan acostumbrados a ellos, ahí es muy más frecuente, no es que estén todos los productos, pero es más frecuente. Tener las cosas bien atadas, porque al final sí, te pueden pasar un pedido en forma, en nuestro caso no es así, ¿no? Porque es el cliente final, pero puede ser que te hayan dicho una cosa cuando llegues allí sea otra, y si no lo tienes bien atado, pues poco vas a poder reclamar. Y si vas a reclamar es otro país, tienes abogados allí, pues al final todas esas cosas son mucho más complejas, ¿no? África, pues como ha comentado José, África ya que además lo tenemos y sí que prevemos hacer algo en África de cara a 1 o 2 años. Es todo ahí sí que es, vamos, si Latinoamérica es primitivo en muchas cosas, África tiene que ser un mundo, ¿no? Lo más fácil, siempre y cuando se pueda, yo recomendaría empezar por Europa, está claro. Al final en Europa tienes las cosas más atadas, más tranquilas, pero como dijo José, no todo se puede vender en Europa. Si tu proveedor es alemán, pues difícilmente vas a poder atacar a Alemania y Europa del Este, ¿no? Porque lo va a tener tu propio proveedor. Entonces, bueno, al final salir a mercados emergentes como pueda ser Latinoamérica o África, etcétera, pues es más difícil, pero también está todo por hacer allí y, como siempre,
el que primero empieza algo en un sitio lo tiene todo mucho más ganado. Entonces, bueno, yo creo que esa mentalidad la tenemos clara en la empresa y, por supuesto, desde la empresa es de donde nace todo ese interés a internacionalizar y salir fuera, porque si no, de hecho, no te lo van a traer nada. O sea, si estás esperando que te lo traigan hecho, difícil. Voy a hacer una cuestión, bueno, dividiéndola un poco, una para Isabel y Juanjo. Isabel, ¿cómo animar a la pyme a que vaya a ese mundo del mercado exterior? Es verdad que durante esta conversación desde el ICES nos habéis dicho, bueno, nosotros vamos a hacer que el aterrizaje no sea tan violento, pero ¿cómo animarles? ¿Qué argumentos les pondría sobre la mesa para convencer a una pyme de que efectivamente debe ir a ese negocio internacional? Bueno, desde luego no debe ser el de la fuerza Orcan, obviamente, pero sí el planificar el mercado mundial como un mercado único. Desde luego, animarles porque sí, porque tienen que salir sí o sí. No todo el mundo es obligatorio porque hay servicios que no se pueden externalizar, pero hay cosas que sí. Y no te puedes quedar en tu sitio porque si tú no te mueves, alguien va a venir a ocupar alguien se va a instalar en tu calle, y más ahora con la digitalización. Entonces, el mundo es uno, hay que moverse. Hay que buscar mercados, como ha dicho Héctor también, es verdad que te agradezco lo que has insistido en ese tema, porque es verdad, nosotros hablamos en la misma lengua que Europa, aunque el idioma no sea el mismo, pero hablamos la misma lengua fiscal, legal, mercantil, nos entendemos. Es fácil empezar en Europa, porque la normativa que aplica a todos nuestros productos aplica en los demás. Entonces, yo les animo que, desde luego, en lugar de buscar un cliente de Valladolid, que busque un cliente en Andalucía, pues que lo busque en el sur de Francia o que lo busque en Bélgica o que lo busque en Suecia. Es factible. El tema de los idiomas, ahora hay muchísima gente muy preparada para trabajar en estos mercados internacionales. El problema del idioma era un problema hace unos años, pero ahora yo creo que está dejando de serlo. Y desde luego, desde ICES, como ya he comentado antes, aparte de toda la información que elaboramos de forma continua y mantenemos actualizada, hay un programa que quiero mencionar solamente el nombre para que os quede por ahí, que es el programa ICES Next, que es un programa justamente de iniciación a la exportación para pymes. Para aquellas que no han hecho ninguna operación internacional o que, habiendo hecho alguna, están más cautivas de un único mercado o de un único cliente. Nosotros les ayudamos haciendo un diagnóstico de la empresa y un diseño de su estrategia internacional, que incluye, después de toda esa información y después de diseñar la estrategia, incluye que, desde luego, el 100% de la energía lo ponga la empresa y que se apoye en otra serie de socios. Pero ahí estamos con este programa, que yo creo que es interesante. Les animo a que lo consulten. Por otra parte, también quiero, como última puntualización, tenemos a disposición de las empresas becarios de segunda fase. Es chicos y chicas que han estado un año en oficinas comerciales después de haber hecho un máster de comercio internacional, y que durante un año más se ponen a disposición de las empresas grandes y pymes. Y ICES paga una parte, hasta el 60% en el caso de las pymes, de ese sueldo durante el primer año, con lo cual ponemos a disposición de las empresas personas especializadas en comercios internacionales, pero a un junior, con lo cual tienen muchísimo recorrido por delante. Yo creo que son como dos herramientas: la información, estos programas de iniciación y el capital humano que ponemos a disposición de las empresas, para que nadie que quiera iniciar se quede sin hacerlo por falta de medios. Juanjo Fuentes, BBVA, decía o comentaba con Isabel suavizar el aterrizaje, que no sea tan brusco. Cuando se hace desde una entidad financiera, ¿cómo se puede encauzar, arropar, conseguir que la empresa, que ese cliente en el mercado, en el negocio internacional, se sienta más cómodo o vea el camino más abierto y bueno, se sienta más seguro, si se quiere, también? Sí, bueno, yo empecé diciendo que se ha convertido en una necesidad el salir al exterior. En un entorno, insisto, como es España, de mercado saturado, es fundamental, por la propia supervivencia de la empresa, salir al exterior. Y este es el primer punto en el que todos podemos ayudar, ¿no? Nosotros como entidad financiera, vosotros haciendo este tipo de actos, pues trasladando la importancia que tiene.
Segundo punto es quitándole también, digamos, hasta cierto punto dramatismo. Yo que las empresas también, o algunas de ellas que no han dado el paso, lo ven como algo solamente accesible para las grandísimas corporaciones. Y en este momento hay muchas herramientas, muchas herramientas financieras y no financieras. Y hablamos de digitalización, hablamos de apoyos, hablamos, oye, pues a lo mejor un nivel de comunicación más fácil. Hay muchas herramientas que permiten a empresas más pequeñas acceder al negocio internacional. De hecho, y esto es relevante para los que nos están escuchando, hay aproximadamente más de 200.000 empresas que están exportando en España. Pues más del 80% han exportado menos de 50.000 euros. Con lo cual, me refiero que esto no es para grandes corporaciones, que también, por supuesto, pero que el negocio internacional está abierto a todo tipo de empresas, siempre y cuando estén preparadas. Otro punto que quería comentar es que a día de hoy, en mi opinión, no es concebible una empresa que nazca o que bien exista y que no se plantee, como mínimo plantearse el salir al exterior. Entonces, bien porque va a salir, o bien porque en las decisiones que hoy tome de elegir un personal, de elegir una entidad financiera, de elegir unas instalaciones, de empezar a tomar decisiones, lo tenga en el radar. Es fundamental el tenerlo para preparar el camino para cuando llegue el momento, ¿no? Y desde el punto de vista de la entidad financiera, antes he comentado que es todo lo que podemos aportar. En mi opinión, se resumen en dos grandes cuestiones. Uno, personal, un colectivo de especialistas al lado de las empresas que le permitan a las empresas beneficiarse de la experiencia de estos especialistas de comercio exterior, que han visto multitud de sectores, han trabajado con multitud de clientes y le pueden abrir los ojos en muchas cosas y, como decía, ayudarles a tomar esas decisiones. Y la segunda parte sería la parte más digital, encaminada a facilidad de hacer la operativa a través de la banca electrónica. Eso, y darle herramientas para también darle más información de cara a tomar sus decisiones. Esto yo creo que es fundamental, estas dos cuestiones. Estamos ya en la recta final. Sí quería una última pregunta, pero antes tenía una cuestión pendiente con José y con Héctor. Después de vuestra experiencia, José, en la herramienta industrial, ¿qué consejos daríais o qué parte sería imprescindible o qué consejo sería imprescindible para una empresa que quiera lanzarse al mercado internacional? Insisto, desde vuestra experiencia y todo ese saber acumulado que tenéis. Por mi parte, animar a que las empresas den este paso, porque son mercados mucho más globales y hay sitio para todos. Que se haga con cautela, que se haga no cuando el agua te llega al cuello, sino ir preparándolo para decir este año que viene vamos a ver si somos una de esas empresas que decía Juanjo, que vamos a exportar 50.000 euros, que no es mucho, que no es, y vemos a ver a qué país va, vemos a ver, asesorarse, yo creo que el ICES tiene herramientas y personas sobre todo para aconsejar unos mercados más estables, más fieles, más seguros, más rentables. Hay países que realmente podemos ser muy competitivos porque tienen una mano de obra mucho más cara que la nuestra, porque tienen otras circunstancias de mercado y posibilidades hay. Entonces, yo que digo, animarse a hacerlo asesorado por las empresas y por las organizaciones que nos asesoren, por los asesores financieros. No es lo mismo exportar en dólares o en euros que en cualquier moneda local, que después es un problema el convertirla. Pero en definitiva,
animarse a hacerlo sin urgencia, sin que el agua te llegue al cuello, que se dé un pasito, y que después del primer pasito va el segundo y después a lo mejor ya va el salto, pero que la gente que se anime, que hay muchas posibilidades en el mundo. Héctor, desde vuestra visión en Integramedia Group, y vuestra experiencia, ¿cómo animaríais o qué consejo os daríais a quien quiera dar ese primer paso o quien a recorrer ese camino? Bueno, yo voy a hablar de quien tenga un modelo de venta B2C, porque al final es el que dominamos, ¿no? Yo el consejo es que se internalice cuanto antes, pero no de cualquier manera. Es decir, es importante hacerlo pronto, porque además, si tu medio de venta, entiendo que si vendes B2C es que Internet, porque no, bueno, si eres muy grande y vas a establecer tiendas físicas en el país de destino, ¿no? Pero bueno, normal es, cuando hablamos de internacional en B2C, hablar de venta por Internet, ¿no? Hacerlo bien, es decir, prepararte tanto a nivel de empresa como a nivel de qué partners vas a trabajar, tanto para adaptar los medios de pago, con quién vas a hacer la logística en el país de destino, cómo la vas a hacer, cómo vas a cobrar a la gente, cómo vas a enviar tú la mercancía al país de destino. Bueno, son muchos los pasos. También, ojo, la venta B2C tiene un componente B2B, porque si estamos hablando de Latinoamérica vas a tener que enviar la mercancía a una filial que crees allí. Al final ahí el envío es más fácil porque es entre empresa tuya y filial tuya, pero bueno, también hay que hacer un envío B2B. Prepararte bien, pero hacerlo cuanto antes. Si tú vendes a cliente final, ahí sí que te diría que te tienes que internacionalizar, porque si no lo haces tú va a venir el extranjero a atacar tu mercado. O sea, si tu medio de venta es Internet es global, y lo quieras o no, cuanto antes alcances una escala de internacionalización importante, antes podrás protegerte respecto a que la competencia venga a tu mercado principal, ¿no? Pero hazlo bien, preparándote tú, estudiando el mercado, con apoyo de LICES, de buscar por internet partners locales, de hablar con gente que se haya internacionalizado antes en ese país, hacer una búsqueda. Normalmente en España en ese aspecto somos muy accesibles y es verdad que muchas veces buscas otros partners españoles, obviamente que no son competencia tuya, pero que vendan más o menos también por internet o tu modelo de venta que estén en el país de destino, y a veces llamarles y igual te van a contar varios tips que han tenido ellos que te van a ayudar, ¿vale? Al final, en nuestro caso, si nos llamaran no tendría ningún problema una empresa que venda por internet. Obviamente otra cosa, no es lo mismo que nosotros, no tendremos ningún problema en ayudarles y decirles básicamente los errores que hemos cometido nosotros para que no vuelvan a caer ellos. Errores específicos, te podría contar 1000 y uno, pero cada país es un mundo, entonces los que han valido en un país no en otro, ¿no? Pero sí que eso, que no vayan a lo loco, pero que vayan cuanto antes porque cuanto más esperen, más tarde abrirán ese mercado y el que antes llega, y más en el mundo digital, tiene mucho ganado. Cumplimos una hora exactamente, 1 hora y 4 minutos. Sí me gustaría hacer una última puntualización en la misma línea, una pregunta para dos, otra para dos. Isabel, si miraras a futuro, ¿dónde deberían estar las pymes dentro de 1 año, de 2 años? ¿Cómo se debería haber avanzado en ese camino y qué línea vais a seguir vosotros en ICES? Pues, a ver, nosotros siempre, a ver, el objetivo es más y más, que se exporte más y que se exporte a más países. Pero sobre todo, nuestro objetivo en este momento es que de esas empresas que ha mencionado Juanjo, de que exportan, concretamente en la provincia de León tenemos 1.350 empresas que han exportado en 2020, en todo 2020, pero solamente 258 lo hacen año tras año. Objetivo nuestro, de aquí a los próximos años, 2-3 años, que esas 1.400 sean empresas regulares, que todas exporten de forma consistente. Si además exportan más de 50.000 euros, todavía mejor, pero que los mercados exteriores se constituyan en un deber para estas empresas. O sea, que no sea que exporten hoy sí, el año que viene no, el año que viene un par de veces, luego no. Al revés, que sean consistentes, que se conviertan en empresas regulares y que exporten cada vez por mayor valor. Eso casi siempre va parejo con ir a más países, a más mercados. Pero eso es un poco el objetivo que tenemos en este momento.
Juanjo, desde BBVA, ¿dónde deberíamos estar en 1 o 2 años y en qué línea va a trabajar el BBVA para acompañar a estas empresas y para abrirles el camino? A ver, yo creo que dentro de 1 o 2 años va a haber un número extraordinariamente mayor de empresas exportadoras. Bien por la tendencia natural, por la convicción de las propias empresas y también por el impacto que ha tenido la crisis. Entonces, yo creo que muchas de ellas van a decir, esto no me vuelve a pasar, ¿no? De hecho, en agosto del 21 ya hay un 30% aproximadamente en Castilla y León de empresas más que exportan que el año pasado en agosto, ¿no? Y en el conjunto de la economía española un 26%. Con lo cual yo creo que esta tendencia va a seguir creciendo en los próximos meses y años. Por parte de BBVA, bueno, pues a esas nuevas empresas y a las actuales, el dotarles de los recursos que necesitan. Fundamentalmente, cómo hacer las cosas de la forma más segura, estoy hablando de medios de cobro y pago, fundamentalmente también que cuenten con los recursos necesarios y en el formato adecuado, estoy hablando de la financiación y de la manera concreta que para esa operación concreta lo van a necesitar y que sea más coherente para ellos. Yo estoy pensando también en las diferencias de cambio. José Silva, la herramienta industrial en vuestro caso, y por ir a la parte práctica, ¿cómo vais a seguir avanzando en ese camino? ¿Dónde está el objetivo a 1 o 2 años vista? Y si ese proceso es creciente, decreciente o qué análisis tenéis en esa línea. Nosotros llevamos ya 20 años exportando, nuestra cifra de negocio de exportación es importante sobre nuestra cifra de negocio y es una apuesta definitiva el seguir en el mercado, en los mercados internacionales. Ir en África vemos unas grandes posibilidades y vamos a seguir tratando de consolidarnos, de ir ampliando un poco nuestra cartera de clientes en estos países, pero la apuesta por el salir al extranjero es definitiva. Héctor, Integramedia Group, ¿cómo veis vosotros ese camino como empresa? ¿En qué línea estáis trabajando? ¿Dónde estaréis dentro de 1 año, de 2 años, en base a vuestras previsiones, evidentemente? Bueno, nosotros tenemos ahora mismo 2 vías de internacionalización. Por un lado, seguimos expandiéndonos por Europa. Actualmente tenemos presencia en Europa Occidental y queremos abrir en Europa del Este. En Europa del Este se nos complica un poco respecto a Europa Occidental porque nos exige primero que ahí cada país es una moneda y un idioma diferente y luego que además ahí nos exige abrir almacenes satélites desde los cuales hagamos llegar la mercancía al cliente final desde allí, ¿no? Porque enviar desde España a esos países es muy lento y costoso. Y por otro lado, seguir expansionándonos en Latinoamérica. De momento tenemos presencia ya más en firme en México y estamos iniciándonos en Colombia y Chile y sí que la idea es que para este 2022 abrir Brasil, Perú y Uruguay. Nos habíamos comprometido a estar en el entorno de estos 70 minutos, los vamos a cumplir exactamente. Hablo por mi experiencia, por lo menos a mí se me han pasado volando y eso significa que la aportación de cada uno de los ponentes ha resultado más que interesante. Por parte de Lenoticias, solo agradeceros la presencia. Isabel Clavero, responsable de la Dirección Territorial de Comercio de ICES de Castilla y León, Juan José Fuentes Saez de Bustamante, Juanjo, BBVA, responsable Comes de BBVA en España, José Silva Herreros, CEO de la herramienta industrial, muchísimas gracias también por esas aportaciones, y Héctor Rubio Fidalgo, CEO de Integramedia Group. Ha sido todo un placer, de verdad, nos veremos y toda la suerte del mundo en estos retos de cómo avanzar en el salto al negocio internacional por parte de las pymes. Gracias a BBVA por apoyarnos en este tipo de iniciativas y un placer. Muchas gracias. Gracias.